Bienvenidos a Tengo Preguntas. Mi nombre es Leonardo y es un placer volver a compartir con ustedes mi tiempo y esta vez con otro de los tan edificantes podcasts que hemos subido a este canal. Los podcasts son largos, eso es verdad, pero son muy especiales y algunos de ustedes que los han escuchado completos saben el poder que ha traído a sus vidas por los temas que hemos compartido. Septiembre de 2018 es un mes de podcasts y justamente eso queremos anunciarles, que en el mes de septiembre de 2018 solo subiremos podcasts, esto con el propósito de que el mes de octubre tenga más contenido en videos, lo que significa que septiembre nos dará el tiempo para preparar todo el contenido de octubre con muchas de las preguntas que ustedes nos han hecho. Este es el podcast número 8 y quiero decirles que es único hasta el momento. Algunos de ustedes saben que todos los podcasts anteriores se han especializado en abordar un tema y exponerlo a manera casi que de predicación. Con este que están ustedes a punto de escuchar es diferente, dado que esta vez vamos a incorporar diferentes preguntas y preguntas clave para este tema. Como es de esperar y por el título que le hemos colocado a este podcast, es sobre Apocalipsis, uno de los más grandiosos libros de la Escritura, la Biblia. Sin embargo, y quiero que estén atentos, este podcast no va a tratar o a responder preguntas sobre pasajes específicos de este libro, y no se trata de interpretar los pasajes difíciles de Apocalipsis. Para eso haremos otros videos u otro podcast si es necesario. Este podcast tratará específicamente sobre la manera de entender e interpretar el libro de Apocalipsis y para eso responderemos las siguientes preguntas. Las preguntas que encontrarás en este podcast son: ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Cómo puedo entender el libro de Apocalipsis? ¿Por qué la literatura apocalíptica es tan extraña? ¿Cuál es la interpretación futurista del libro de Apocalipsis? ¿Qué es el historicismo y cuál es la interpretación historicista del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la interpretación idealista del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la visión preterista del final de los tiempos? ¿Es el preterismo parcial bíblico? ¿En qué creen los preteristas parciales? ¿Qué es la escatología cristiana? Y una pregunta final sorpresa que por supuesto te ayudará aún más. Son básicamente 10 preguntas más la pregunta sorpresa. Por lo tanto, si tú crees que estas preguntas son importantes para ti, para tu conocimiento y para edificación de tu vida, entonces te invito a que estés muy concentrado. Si quieres tomar notas, hazlo. Lo más importante es que estés muy atento a la información y que dispongas de tu tiempo, tu concentración y tu tranquilidad para realmente comprender lo que estoy a punto de compartir contigo. Así que mis amados visitantes, amigos, suscriptores, hermanos y hermanas en Cristo, sean nuevamente bienvenidos a los podcasts de Tengo Preguntas. Comencemos. Bien. La primera pregunta, entonces, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? Vamos a hacer una síntesis del libro, digamos a rescatar lo principal. Con respecto al autor, el Apocalipsis 1.1, versículo 1.4 y Apocalipsis 1.9, también Apocalipsis 22.8, específicamente identifica al autor del libro de Apocalipsis como el apóstol Juan. El libro fue escrito probablemente entre el año 90 y el 95 después de Cristo, después de la era cristiana. El propósito de la escritura, pues, en este caso, uno principal es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este libro está lleno de misterios acerca de las cosas por venir. Es la advertencia final de que el mundo ciertamente acabará y el juicio será seguro. Nos da un pequeño vislumbre del cielo y de todas las glorias que esperan aquellos que mantengan sus ropajes blancos. Apocalipsis nos lleva a través de la gran tribulación con todos sus males y el fuego final que todos los incrédulos enfrentarán por una eternidad. El libro reitera la caída de Satanás y la condenación a la que se dirigen él y sus ángeles. Se nos muestran los deberes de todas las criaturas y ángeles del cielo y las promesas para los santos que vivirán para siempre con Jesús en la Nueva Jerusalén. Al igual que el apóstol Juan, es difícil encontrar palabras para describir lo que leemos en el libro de Apocalipsis. Ahora déjame darte algunos versículos clave de este libro. Tenemos Apocalipsis 1:19 que dice: escribe las cosas que has visto,
las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17 dice: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Otro versículo clave, Apocalipsis 19:11. Dice la Escritura: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 20:11. Dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Estos son algunos versículos que extraje que me parecen claves del libro de Apocalipsis. Ahora, el Apocalipsis es pródigo en coloridas descripciones que proclaman para nosotros los últimos días antes del regreso de Cristo y la introducción de los nuevos cielos y la nueva tierra. El Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor y continúa revelando las series de devastaciones que serán derramadas sobre la tierra: la marca de la bestia, 666, la decisiva batalla de Armagedón, la atadura de Satanás, el reino del Señor, el juicio del gran trono blanco y la naturaleza de la eterna ciudad de Dios. Las profecías concernientes a Jesucristo son cumplidas, y un llamado a su señorío como conclusión nos asegura que Él regresará pronto. El libro de Apocalipsis es la culminación de las profecías acerca del final de los tiempos, comenzando con el Antiguo Testamento. La descripción del anticristo mencionado en Daniel 9, versículo 27, es ampliamente detallada en el capítulo 13 de Apocalipsis. Aparte de Apocalipsis, los ejemplos de literatura apocalíptica en la que la Biblia tienen como principales libros a Daniel, capítulos 7 al 12, Isaías capítulos 24 al 27, Ezequiel capítulos 37 al 41 y Zacarías capítulos 9 al 12. Todas estas profecías se encuentran reunidas en el libro de Apocalipsis. Hay que hacerse una pregunta sencilla: ¿has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Si lo hiciste, no tienes nada de qué temer del juicio de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Como se escribe en el libro de Apocalipsis: el juez está de tu parte. Antes de que comience el juicio final debemos testificar, amigos, familiares y vecinos, acerca de la oferta de Dios de la vida eterna en Cristo. Los eventos en este libro son reales. Debemos vivir nuestras vidas como verdaderos creyentes para que otros noten nuestro gozo acerca de nuestro futuro y quieran unírsenos en esa nueva y gloriosa ciudad. Ahora, miremos una segunda pregunta. ¿Qué es el Apocalipsis? Entonces, la palabra Apocalipsis viene de la palabra griega apokalupsis, que significa revelar, develar, quitar la cubierta. El libro de Apocalipsis a veces es llamado el Apocalipsis de Juan, porque es Dios quien revela el final de los tiempos al apóstol Juan. Es más, la palabra griega para Apocalipsis es la primera palabra en el texto griego del libro de Apocalipsis. La frase literatura apocalíptica es usada para describir el uso de símbolos, imágenes y números para representar eventos futuros. Fuera del Apocalipsis, los ejemplos que tenemos de literatura apocalíptica en la Biblia, como lo decíamos anteriormente, son los libros de Daniel, Isaías, Ezequiel y Zacarías. ¿Por qué fue la literatura apocalíptica escrita con tales imágenes y simbolismos? Los libros apocalípticos fueron escritos cuando era más prudente disfrazar el mensaje en imágenes y simbolismos que dar un mensaje con un lenguaje claro. Más aún, el simbolismo creó un elemento de misterio acerca de los detalles del tiempo y el lugar. Sin embargo, el propósito de tales simbolismos no era causar confusión, sino más bien instruir y animar a los seguidores de Dios en tiempos difíciles. Más allá del significado bíblico específico, el término apocalipsis
es frecuentemente usado para referirse al final de los tiempos en general, o a eventos específicos del final de los tiempos. Los eventos del final de los tiempos, tales como la segunda venida de Jesucristo y la batalla del Armagedón, a veces son referidos como el Apocalipsis. El Apocalipsis será la última revelación de Dios de su ira, su justicia y por último su amor. Jesucristo es el supremo Apocalipsis de Dios porque Él nos revela a Dios, como lo puedes leer claramente en Juan 14:9 y en Hebreos 1, versículo 2. Y aquí nos surge la tercera pregunta. ¿Cómo puedo entonces entender el libro de Apocalipsis? La clave para la interpretación consistente de la Biblia, incluyendo el libro de Apocalipsis, es tener una hermenéutica consistente. La hermenéutica es el estudio de los principios de la interpretación. En otras palabras, es la manera por la que interpretas la escritura. Una hermenéutica normal o interpretación normal de la escritura significa que a menos que el verso o el pasaje indiquen claramente que el autor estaba usando lenguaje figurativo, debes entenderlo en su sentido normal. No busques otros significados si el significado natural de la frase tiene sentido. No espiritualices la escritura, adjudicándole otro sentido a palabras o frases cuando el autor es claro, bajo la guía del Espíritu Santo, significando por ello que debe ser entendido como está escrito. Un ejemplo es Apocalipsis 20. Muchos le asignarán varios significados con referencia al periodo de los 1000 años. Sin embargo, el lenguaje no implica de manera alguna que la referencia a los 1000 años deba ser tomada interpretativamente de otra manera que no sea un periodo literal de 1000 años. Un bosquejo simple para el libro de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 19. En el primer capítulo, el Cristo resucitado y exaltado está hablando a Juan. Cristo le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Las cosas que Juan ya ha visto son registradas en el capítulo 1. Las cosas que son, que estaban presentes en los días de Juan, están escritas en los capítulos 2 y capítulo 3, las cartas a las iglesias. Las cosas que han de ser después, las cosas futuras, están descritas en los capítulos 4 al 22. Generalmente hablando, los capítulos del 4 al 18 del libro de Apocalipsis tratan de los juicios de Dios sobre la gente en el mundo. Estos juicios no son para la iglesia, como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 9. La iglesia ya ha sido sacada del mundo en un evento llamado el arrebatamiento. El arrebatamiento es descrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Este es el tiempo de angustia para Jacob, angustia para Israel, como está escrito en Jeremías 37, como está escrito en Daniel 9, versículo 12 y Daniel 12, versículo 1. También es un tiempo cuando Dios estará juzgando al mundo por su rebelión contra él. El capítulo 19 describe el regreso de Cristo con la iglesia, la novia de Cristo. Él derrota a la bestia y al falso profeta y los echa en el lago de fuego. En el capítulo 20, Cristo ata y arroja a Satanás al abismo. Entonces Cristo establece su reino en la tierra que durará 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás es liberado, dirigiendo una rebelión contra Dios. Pero él es rápidamente derrotado y también lanzado al lago de fuego. Entonces tiene lugar el juicio final, el juicio para los incrédulos, en el que ellos también son lanzados al lago de fuego. Los capítulos 21 y 22 narran lo que se conoce como el estado eterno. Aquí es donde Dios nos dice cómo será la eternidad con Él. El libro de Apocalipsis es comprensible. Dios no nos lo hubiera dado si su significado fuera enteramente un misterio. La clave para entender el libro de Apocalipsis es interpretarlo tan literalmente como sea posible. El libro de Apocalipsis dice lo que significa. Ahora, aquí yo sé que hay muchos que tienen una postura o tienen diferentes posturas dentro del cristianismo, posturas que quiero justamente tratar en este podcast ahorita más adelante, es decir, las maneras en que diferentes grupos de personas cristianas interpretan el Apocalipsis y las diferentes maneras de interpretarlo, pero eso ya lo vamos a ver en un momento.
Aquí entonces surge una cuarta pregunta. ¿Por qué la literatura apocalíptica es tan extraña? Entonces, la literatura apocalíptica es una forma específica de profecía, que involucra en gran medida símbolos e imágenes y que predice el desastre y la destrucción. La literatura apocalíptica con frecuencia contiene extrañas descripciones e imágenes extrañas. Por ejemplo, la terrible bestia de dientes de hierro de Daniel capítulo 7, las langostas de pelo largo con los rostros de los hombres del capítulo 9 de Apocalipsis y las criaturas de 4 caras de Ezequiel capítulo 1. La literatura apocalíptica involucra descripciones del fin del mundo y típicamente representa eventos grandiosos y catastróficos. En el Antiguo Testamento, libros como Ezequiel, Daniel y Zacarías contienen elementos de literatura apocalíptica. Lo mismo es cierto de ciertos pasajes en el Nuevo Testamento, como 2 de Tesalonicenses 2, Marcos 13 y Mateo 24. Y por supuesto, todo el libro de Apocalipsis es apocalíptico. De hecho, la palabra griega apocalipsis significa revelación, como ya lo hemos visto. Parte de la extrañeza de la literatura apocalíptica puede deberse a la dificultad de explicar eventos que el observador simplemente no entendió, o tal vez las visiones del escritor realmente fueron tan inusuales como se describen. Otra razón para la rareza de la literatura apocalíptica es el tema en sí. Por necesidad del fin del mundo implicará eventos anormales. Esto es particularmente cierto en trabajos apocalípticos donde hay un cálculo final o equilibrio de la justicia. Como el poder divino interfiere con la naturaleza para lograr este ajuste de cuentas, las cosas en la tierra se volverán extremadamente anormales. Otra razón para la rareza en la literatura apocalíptica es el uso intensivo del simbolismo. Tanto en la literatura apocalíptica bíblica como en la no bíblica, los símbolos son un medio importante para transmitir el mensaje. Por esta razón, muchos eventos se describen en metáforas en lugar de en términos literales. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Juan describe a una mujer vestida con el sol, en un dolor de parto con un dragón esperando para atacar a su hijo, Apocalipsis 12, versículos 1 al 4. En otra parte, Juan describe una bestia del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, Apocalipsis 13, versículo 1. Los lectores del género reconocerían estos como símbolos, no como criaturas literales. Las descripciones de otro mundo sirven como pistas que apuntan hacia alguna persona, cosa o evento futuro. Ahora, como lo dijo, sé que ustedes pueden tener dudas acerca de pasajes específicos de Apocalipsis y sus diferentes interpretaciones o lo que pudiera significar esto. Pero en este podcast no nos vamos a enfocar en eso. Eso lo trataremos en otros videos o en otro podcast si es necesario. Ahora, otra posible razón para el lenguaje extraño en la literatura apocalíptica es la dificultad inherente a la explicación del futuro. Si, por ejemplo, Juan realmente viera cosas como tanques, aviones, armas nucleares o televisores, ¿cómo los explicaría? ¿Cómo llamaría a un misil que es aire-tierra usando solo su propio vocabulario? Él siquiera sabría qué eran o cómo contarles a los demás sobre ellos. Lo más probable es que las descripciones de Juan serían de lo que esas cosas podrían parecerle a alguien de su tiempo, como animales, estrellas o hechizos. Lo más probable es que las visiones que un escritor apocalíptico tuvo sean visiones literales registradas fielmente, pero las visiones mismas se transmitieron metafóricamente. Es decir, Dios eligió mostrar los símbolos de los escritores en lugar de las personas o cosas literales. Tal vez Juan realmente visualizó a una mujer usando el sol y realmente vio un dragón con múltiples cabezas, ya que esos eran los símbolos que Dios quería que relatara en Apocalipsis. La literatura apocalíptica bíblica es genéricamente similar a otras obras de su tipo, pero con algunas diferencias importantes. La mayoría de los escritos de este tipo son anónimos y vagos sobre a quién se dirige. Esto a menudo se debió al propósito de la escritura apocalíptica, que era enviar un mensaje subversivo de un profeta ficticio del pasado. Pero en el caso de Juan, el escritor se identifica explícitamente, como lo ves en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 2. Dirige el mensaje a personas particulares, como está escrito en Apocalipsis 1, versículos 9 al 10, y escribe muchos siglos antes de que se cumpliera, como está escrito en Apocalipsis 22, versículos 8 al 10. El contenido de la literatura apocalíptica es ciertamente extraño,
pero no más extraño de lo que cabría esperar para ese género y para este tema. Bien, entonces adelantémonos hacia una quinta pregunta, y aquí es donde empieza, digamos, las preguntas importantes del podcast, porque es la manera en que muchas personas están interpretando justamente la escatología o las profecías y, digamos, el libro de Apocalipsis y los libros proféticos. Entonces vamos a abordar la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es la interpretación futurista del libro de Apocalipsis? Hay varias interpretaciones dentro del libro del Apocalipsis, y realmente son 4 enfoques. Entonces, la interpretación futurista del libro de Apocalipsis es uno de los 4 enfoques para comprender las profecías de Apocalipsis. Los otros 3 sistemas son el historicista, el preterista y el espiritual o el idealista, que los vamos a ver en un momento. Ahora, la premisa básica del punto de vista futurista es que la mayoría de las profecías en Apocalipsis aún guardan un cumplimiento literal y futuro. Esta visión de la interpretación de la revelación es muy popular hoy en día, particularmente entre los dispensacionalistas. Después en otro video trataremos el tema del dispensacionalismo y si es bíblico o no. Es el método utilizado por los autores de la exitosa serie Dejados Atrás. Aquellos que sostienen este punto de vista en general creen que todo después de Apocalipsis capítulo 3 se cumplirá en el futuro. El punto de vista futurista a menudo divide Apocalipsis en 3 secciones, que se definen en Apocalipsis 1:19. Allí el apóstol Juan recibe instrucciones de escribir, por lo tanto, lo que has visto, lo que es ahora y lo que sucederá más tarde. Apoyando este bosquejo de 3 partes, Apocalipsis 1 contiene la visión de Juan del Cristo resucitado y representa el pasado, lo que has visto. Los capítulos 2 y 3, que contienen las letras de las 7 iglesias, describen el presente, lo que es ahora. Finalmente, los capítulos 4 al 22 describen eventos en el futuro, lo que ocurrirá más tarde. Los dispensacionalistas en general creen que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia tiene lugar en el momento de Apocalipsis 4, versículo 1, después de lo cual viene el que sucederá más tarde. Apocalipsis 4:1 marca el comienzo de la tribulación, un periodo de 7 años donde Dios termina su disciplina en Israel y comienza su juicio sobre el mundo incrédulo, como se describe en Apocalipsis 4 al capítulo 19. Algunos futuristas colocan el rapto o el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis 19, en el momento de la segunda venida de Jesús, digamos un arrebatamiento postribulacional. El enfoque futurista básicamente ve la visión de Juan como una serie de eventos cronológicos, aunque algunos futuristas ven patrones paralelos o cíclicos en las visiones de Apocalipsis capítulos 4 al 19. La interpretación futurista se presta a una visión más literal que los otros sistemas interpretativos que tienden a alegorizar los eventos de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 19:20 dice: la bestia fue capturada y con él el falso profeta que había hecho las señales milagrosas en su nombre. Los 2 fueron arrojados vivos al lago ardiente de azufre ardiente. La interpretación futurista ve esto como una profecía de que 2 individuos malvados enfrentarán el juicio personal de Dios. La interpretación espiritual, en contraste, simplemente lo ve como un cuento de moralidad que expresa un aspecto de la larga lucha entre el bien y el mal. La visión preterista sostiene que este evento ya ocurrió en algún momento del primer siglo. Los críticos de la visión futurista a veces acusan a los futuristas de mantener una interpretación demasiado literal y de no reconocer ningún significado simbólico. Sin embargo, los futuristas sí reconocen que algunos aspectos de Apocalipsis son simbólicos. La descripción de que Jesús regresa con una espada afilada que sale de su boca es obviamente simbólica, pero es un símbolo con una interpretación literal. Jesús volverá y él ganará la batalla por el poder de su palabra. Un error que hay que evitar en la interpretación futurista de Apocalipsis es convertirse como en una especie de teólogo de los periódicos. Estas personas intentan superponer los eventos actuales en la línea de tiempo de Apocalipsis. Este enfoque puede conducir a la fijación de fechas. Y pues si no se tiene cuidado esto es grave. Tristemente muchas personas han sido influenciadas por tales expertos supuestos en profecía, cuyas predicciones no se hacen realidad.
Y aquí tenemos un serio problema con esto, como lo puedes ver históricamente en las sectas como las de los Testigos de Jehová o incluso los mormones, que han fallado en muchas de sus predicciones. Ahora, existen diferentes puntos de vista acerca del fin de los tiempos entre los fieles creyentes que creen en la Biblia. Nosotros, tengo preguntas. Creemos que el punto de vista futurista de Apocalipsis es el más consistente, con una interpretación literal de la Biblia en general y la que mejor reconoce el propio reclamo del libro como profecía, como lo puedes leer en Apocalipsis 22:7 y 22:10. Cualquiera que sea el punto de vista que uno adopte, todos los cristianos deberíamos prepararnos para encontrarnos con Jesucristo y esperar su regreso, como está escrito en Juan 14, versículo 3. Ahora miremos un punto de vista diferente del futurista. Entremos al historicista. Entonces aquí respondremos la sexta pregunta de nuestro podcast. ¿Qué es el historicismo y cuál es la interpretación historicista del libro de Apocalipsis? Ahora, en filosofía, el historicismo es un enfoque de la historia que asigna un significado particular a un evento de acuerdo con el contexto de ese evento dentro del arco de la historia. En algunos casos, esto da como resultado ver el cambio histórico como un poder en sí mismo. El historicismo puede ser tan extremo como afirmar que ciertos cambios son históricamente inevitables, como si la historia fuera una fuerza a la par de la gravedad o el magnetismo. En la mayoría de los casos, sin embargo, el término historicismo simplemente se refiere a una interpretación cuidadosa de los eventos con una mente en sus contextos culturales, históricos y políticos. En teología, el historicismo es un acercamiento a la escatología y la profecía en general. Ahora, la escatología, que lo vamos a ver más adelante, estudia básicamente la profecía y estudia los eventos del final de los tiempos. En el historicismo, las profecías bíblicas se interpretan como representativas de los acontecimientos históricos literales. El historicismo considera la totalidad de la profecía bíblica como una panorámica general de la historia de la Iglesia, desde el Pentecostés hasta el fin de los tiempos. Este enfoque implica la interpretación de símbolos o figuras en la Biblia como metáforas de eventos reales, naciones o personas de la historia. El historicismo fue especialmente popular durante la Reforma, cuando se usaba para sugerir que la Iglesia Católica era parte de la apostasía de los últimos tiempos con el Papa como el Anticristo. El historicismo se distingue de otros puntos de vista de la escatología, del idealismo, por ejemplo, que son los eventos de Apocalipsis completamente simbólicos de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Se distingue del preterismo, que son los eventos de Apocalipsis cumpliéndose en el año 70 después de Cristo, y por supuesto se distingue del futurismo, que son los eventos de Apocalipsis que esperan un futuro, y el cumplimiento de los últimos tiempos durante la tribulación y más allá. El historicismo se encuentra entre el preterismo y el futurismo en su enfoque. Según el historicismo, la mayor parte de Apocalipsis es un símbolo de las personas y los acontecimientos en la historia mundial. El libro de Apocalipsis fue una profecía cuando Juan lo escribió, según los historicistas, pero la mayoría del libro ya se ha cumplido en nuestros días. Aquí hay algunos ejemplos de cómo el historicismo usualmente interpreta los eventos en Apocalipsis. Las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3 son simbólicas de 7 edades de la historia de la iglesia, comenzando con la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, y terminando con la iglesia tibia moderna, la iglesia de Laodicea. Los sellos en los capítulos 4 al 7 representan el declive y la caída del Imperio Romano. El pequeño rollo dado a Juan en el capítulo 10 es una imagen de la Reforma protestante, de acuerdo con los historicistas. Las bestias de los capítulos 12 y 13 representan el catolicismo y el papado. Otros pasajes en Apocalipsis están relacionados con la invasión de los hunos, la expansión del Islam y el surgimiento del movimiento misionero moderno. El historicismo tiene aplicaciones variadas a los conceptos del rapto, la tribulación y la segunda venida de Cristo. En algunos casos, el historicismo ha sido abusado por aquellos que intentan predecir una fecha específica para el regreso de Jesús, como los Milleritas en 1844 o como Harold Camping en 1994 y 2011.
Como era de esperarse, todos esos intentos de determinar el retorno de Cristo han fallado y seguirán haciéndolo, como está escrito en Mateo 24:36. El historicismo, tan popular entre los reformadores, siguió siendo una perspectiva dominante de la escatología durante el siglo XIX. Sin embargo, debido a su nebuloso método de interpretación, no hay y no encontrarás dos historicistas que concuerden sobre qué símbolos corresponden a qué eventos históricos. Y al hecho de que los lectores originales de Juan no podrían haber entendido el libro de Apocalipsis de manera historicista, porque la visión historicista no es ampliamente aceptada hoy en día. Ahora, vamos a ver otra visión para que ustedes tengan, digamos, un panorama general. Hemos visto la visión futurista y ahora hemos visto la visión historicista. Entonces entremos ahora a ver cuál es la interpretación idealista del libro de Apocalipsis, para que vayamos entendiendo estas diferentes formas de interpretación. Entonces, la interpretación idealista también podría llamarse la interpretación simbólica o espiritual. Quizás pueda entenderse mejor a diferencia de las otras interpretaciones principales de Apocalipsis. El punto de vista futurista vería a la gran mayoría de Apocalipsis en espera de un cumplimiento futuro. El preterista, de la palabra latina preter, que significa pasado, considera que la gran mayoría de la revelación del Apocalipsis se ha cumplido alrededor del año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo en Jerusalén. La interpretación idealista ve a la revelación como cumplida todo el tiempo a lo largo de la historia de la Iglesia. En la interpretación idealista, los símbolos en Apocalipsis normalmente no se refieren a individuos específicos y eventos históricos, sino a individuos y eventos típicos. Por ejemplo, según los idealistas, cada generación tiene su anticristo y su marca de la bestia. Muchas personas, líderes mundiales o imperios que se exaltan a sí mismos contra Dios son el anticristo, y según ellos, aquellos que siguen a esos líderes reciben su marca. Alguna parte de la iglesia siempre está pasando por la tribulación en todas las generaciones y habrá mártires en cada generación. El idealista interpreta el Apocalipsis como la lucha continua entre Dios y su pueblo y Satanás y aquellos que lo siguen. Independientemente de la interpretación que uno asuma, parece que cada intérprete aplica la revelación de una manera idealista. El preterista, por ejemplo, cree que la interpretación primaria se refiere a eventos pasados, pero se supone que lo que se enseña sobre esos eventos fortalece y alienta a los santos en su lucha actual. El futurista espera que los eventos específicos en Apocalipsis se desarrollen al final de los tiempos. Sin embargo, el Apocalipsis sigue siendo aplicable hoy en día cuando los santos enfrentan luchas que prefiguran esa lucha final. Al mirar cómo Dios liberará a los santos en los últimos tiempos, la iglesia actual recibirá estímulo para perseverar. La forma en que el preterista y el futurista aplican la revelación o el Apocalipsis es la forma en que el idealista interpreta el Apocalipsis. Repito otra vez esta frase para que quede claro. La forma en que el preterista y el futurista aplican el Apocalipsis es la forma en que el idealista lo interpreta. Ahora quiero que pasemos a cuál es la visión preterista del final de los tiempos. Ya hemos ido avanzando, ya nos va quedando un poco más claro. Miremos esta visión preterista del final de los tiempos. De acuerdo con el preterismo, toda la profecía en la Biblia es realmente historia. La interpretación preterista de las Escrituras considera el libro de Apocalipsis como una imagen simbólica de los conflictos del primer siglo, no una descripción de lo que ocurrirá en los tiempos finales. El término preterismo proviene del latín praeter, que significa pasado. Por lo tanto, el preterismo es la opinión de que las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos ya se han cumplido en el pasado. El preterismo se opone directamente al futurismo, que, como lo hemos dicho, consideramos que las profecías de los últimos tiempos tienen un cumplimiento aún en el futuro. El preterismo se divide en dos tipos: preterismo completo o constante y preterismo parcial. En este caso vamos a limitar la discusión al preterismo completo,
o hiperpreterismo, como algunos lo llaman. El preterismo niega la futura calidad profética del libro de Apocalipsis. El movimiento preterista esencialmente enseña que todas las profecías de los últimos tiempos del Nuevo Testamento se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos atacaron y destruyeron Jerusalén. El preterismo enseña que todo evento normalmente asociado con el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, la tribulación, la resurrección de los muertos, el juicio final, ya ha sucedido. Y para el caso del juicio final, ellos creen que todavía se está cumpliendo en este momento. El regreso de Jesús a la tierra fue un retorno espiritual y no físico, aseguran ellos. El preterismo enseña que la ley se cumplió en el año 70 después de Cristo y que el pacto de Dios con Israel había terminado. Los cielos nuevos y tierra nueva de los que se habla en Apocalipsis 21:1 son, para el preterista, una descripción del mundo bajo el nuevo pacto. Así como un cristiano se convierte en una nueva creación de acuerdo a 2 Corintios 5:17, entonces el mundo bajo el nuevo pacto es una nueva tierra. Este aspecto del preterismo puede conducir fácilmente a una creencia en la teología del reemplazo. Otro de los temas que tenemos que tratar en este canal. Los preteristas suelen señalar un pasaje en el discurso de los olivos de Jesús para reforzar su argumento. Después de que Jesús describe algunos de los acontecimientos del fin de los tiempos, él dice: en verdad les digo, esta generación ciertamente no pasará hasta que todas estas cosas hayan sucedido. Mateo 24:34. Los preteristas entienden que esto significa que todo lo que Jesús menciona en Mateo 24 tuvo que haber ocurrido dentro de una generación en su discurso. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue por lo tanto el día del juicio final. Los problemas con el preterismo son muchos. Por un lado, el pacto de Dios con Israel es eterno, Jeremías 31 versículos 33 al 36. Y habrá una futura restauración de Israel, Isaías capítulo 11 versículo 12. El apóstol Pablo advirtió contra aquellos que como Himeneo y Fileto enseñan falsamente que la resurrección ya ha tenido lugar y destruyen la fe de algunos, 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 17 y 18. Y la mención de Jesús a esta generación debe entenderse como la generación que viva para ver el comienzo de los eventos descritos en Mateo 24, no justamente la que estaba con Jesús en ese momento. La escatología es un tema complejo, y el uso de la Biblia de imágenes apocalípticas para relatar muchas profecías ha llevado a una variedad de interpretaciones de los eventos del fin de los tiempos. Hay espacio para un desacuerdo dentro del cristianismo con respecto a estas cosas. Sin embargo, el preterismo completo tiene algunos defectos serios, muy serios, en el sentido de que niega la realidad física de la segunda venida de Cristo y minimiza la terrible naturaleza de la tribulación al restringir ese evento únicamente a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero avancemos, porque ahora vamos a ver cuál es la otra parte del preterismo, que es el preterismo parcial. Vamos a ver si es bíblico y vamos a ver en qué creen los preteristas parciales. Ahora, el preterismo, como lo hemos dicho, es la visión escatológica de que las profecías de los últimos tiempos de la Biblia ya se han cumplido. Entonces, cuando leemos lo que dice la Biblia sobre la tribulación, estamos leyendo la historia. El preterismo se divide en dos campos, como lo hemos dicho, el preterismo completo y el preterismo parcial. El preterismo completo tiene una visión extrema de que todas las profecías en la Biblia se han cumplido de una manera u otra. Los pretéritos parciales adoptan un enfoque más moderado y muchos pretéritos parciales consideran que los pretéritos completos o plenos son culpables de herejía. Aquellos que sostienen el preterismo parcial creen que las profecías en Daniel, Mateo capítulo 24 y Apocalipsis, con excepción de los 2 o 3 últimos capítulos de Apocalipsis, ya se han cumplido y se cumplieron a más tardar en el primer siglo después de Cristo. De acuerdo con el preterismo parcial, no existe tal arrebatamiento o rapto. Y los pasajes que describen la tribulación y el anticristo en realidad se refieren a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y al emperador romano Tito, de acuerdo con los preteristas parciales. Los preteristas parciales creen en el regreso de Cristo a la tierra y en una futura resurrección y juicio, pero no enseñan un reino milenario
o que Israel como nación tiene un lugar en el plan futuro de Dios. Según los preteristas parciales, las referencias de la Biblia a los últimos días hablan de los últimos días del antiguo pacto judío, no de los últimos días de la tierra misma. Para que los preteristas parciales puedan mantener su posición, insisten en que el libro de Apocalipsis fue escrito tempranamente, es decir, por allá en el año 70 después de Cristo. También deben usar una hermenéutica inconsistente cuando interpretan pasajes proféticos. De acuerdo con la visión preterista de los tiempos finales, los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis son altamente simbólicos, sin describir ningún evento literal. Dado que la destrucción de Jerusalén no implicó la destrucción total de la vida marina, como hace ver Apocalipsis 16:3, o agonizante oscuridad, como hace ver Apocalipsis 16:10, estos prejuicios son interpretados por los preteristas como puramente alegóricos. Sin embargo, de acuerdo con los preteristas, el capítulo 19 debe ser entendido literalmente. Jesucristo regresará físicamente. Pero el capítulo 20 es nuevamente interpretado alegóricamente por los preteristas, mientras que los capítulos 21 y 22 se entienden literalmente, al menos en parte, en que verdaderamente habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Nadie niega que la revelación contiene visiones sorprendentes y a veces confusas. Nadie niega que el Apocalipsis describe muchas cosas en sentido figurado. Esa es la naturaleza de la literatura apocalíptica como lo vimos. Sin embargo, negar arbitrariamente la naturaleza literal de porciones selectas de Apocalipsis es destruir la base para interpretar literalmente cualquiera de los libros. Si las plagas, los testigos, las bestias, los falsos profetas, el reino milenario, etc. son todos alegóricos, entonces ¿sobre qué base afirmamos que la segunda venida de Cristo y la nueva tierra son literales? Esa es la falla del preterismo. Deja la interpretación de Apocalipsis a las opiniones del intérprete. Aquellos que sostienen el preterismo parcial tampoco leen Mateo 24 en un sentido literal. Cristo habló de la destrucción del templo, Mateo 24:2, pero gran parte de lo que describió no ocurrió en el año 70 después de Cristo. Cristo habla de ese tiempo futuro como uno de gran angustia, gran tribulación, una que no ha habido desde antes del mundo ni nunca más la habrá, según la Reina Valera. Si esos días no hubieran sido truncados, nadie sobreviviría, pero por el causa de los escogidos esos días serán acortados. Lo puedes leer en Mateo 24, versículos 21 al 22. Sin duda esto no se puede aplicar a los eventos del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque después de estos eventos ha habido peores momentos en la historia del mundo desde entonces, casos concretos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Ahora, el Señor también dice, inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. En ese momento la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y todas las naciones de la tierra llorarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos 29 al 30. Para que los eventos de estos dos versículos ya hayan ocurrido, Jesucristo debe haber regresado corporalmente en el año 70 después de Cristo, pero no lo hizo. Entonces los preteristas parciales creen que estos versículos no se refieren a un regreso corporal de Cristo, sino a la aparición de su juicio. Sin embargo, esto no es lo que una lectura normal y literal del texto haría creer a alguien. Es el Hijo del Hombre a quien la gente ve, no solo a su juicio. Los preteristas parciales también apelan a Mateo 24:34, donde Jesús habla de esta generación. Dicen que Cristo se estaba refiriendo a aquellos que vivían en el momento en que habló las palabras registradas en ese capítulo, por lo tanto la tribulación tuvo que ocurrir dentro de aproximadamente unos 40 años después de su declaración. Sin embargo, creemos que Jesús no se estaba refiriendo a la gente de su época, sino a la generación que presenciaría los eventos registrados en Mateo 24, versículos 15 al 31. Esa generación futura es la que será testigo de todos los sucesos rápidamente cambiantes de los últimos días, incluido el regreso corporal de Cristo, como está escrito en Mateo 24, 29 al 30. El punto de vista preterista parcial conduce a una creencia en el amilenalismo o posmilenialismo y se asocia con la teología del pacto. Estos temas hay que tratarlos en este canal, los vamos a tratar más adelante.
Por supuesto rechaza el dispensacionalismo, pero su principal problema es su hermenéutica inconsistente y su alegorización de muchas profecías bíblicas que se entienden mejor literalmente. Si bien el preterismo parcial está dentro del alcance de la ortodoxia, no es la opinión de la mayoría de los cristianos actualmente. Consideramos entonces que la visión o la manera en que se interpretan las escrituras más acorde a lo que las leyes de la hermenéutica y de la interpretación bíblica nos dan es la visión futurista. Y ahorita cuando lancemos la pregunta sorpresa lo vamos a entender más claramente. Vamos con la respuesta final antes de la pregunta sorpresa. Y es ¿qué es la escatología cristiana? ¿Qué es la escatología cristiana? Entonces la escatología es el estudio de lo que la Biblia dice que va a suceder en el fin de los tiempos. Muchos tratan la escatología como un área de teología que debe evitarse. Por supuesto, la escatología no es tan crucial o fundamental como la cristología o la soteriología. Sin embargo, eso no significa que no tenga importancia para una cosmovisión bíblica. Como entendemos que la escatología tiene un impacto en cómo debemos vivir nuestras vidas y lo que debemos esperar que ocurra en el plan de Dios, algunos asuntos importantes en escatología son estos. Por ejemplo, el tema del arrebatamiento o el rapto. Ahí vamos a hacer después otro video que hable específicamente de este evento. Ya tenemos una serie de 3 videos que se llama Si es posible que la iglesia pase por la tribulación o pasará la iglesia por la tribulación. Y ahí ahondamos este tema profundamente, te invitamos a que mires esta serie. Entonces, la palabra rapto no existe en la Biblia. El concepto del rapto, sin embargo, se enseña claramente en las Escrituras. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el que Dios quita a todos los creyentes de la tierra a fin de dar paso a su justo juicio que se derrame sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Ahora, ¿cuándo ocurrirá el rapto en relación con la tribulación? ¿El rapto ocurrirá antes de la tribulación o en medio de la tribulación o al final de la tribulación? ¿Cuál es la segunda venida y por qué es importante? ¿Por qué es tan importante que Jesucristo regrese? ¿Cuándo va a regresar Cristo? ¿Cuáles serán las señales del regreso de Cristo? Bueno, todas esas preguntas las responde justamente el estudio de la escatología. Preguntas como ¿el milenio es literal o figurativo? El cumplimiento de muchos de los pactos y promesas de Dios descansa en un reino literal, físico y futuro. No hay una base sólida para negar la comprensión literal del reino del milenio y su duración de 1000 años. ¿Seguirá viva la generación que vio a Israel reorganizarse como nación para la segunda venida? No es bíblico enseñar que la generación que vio a Israel convertirse en nación también verá la segunda venida de Jesucristo. Este puede ser el caso, pero las Escrituras no lo dicen específicamente y justamente la escatología busca aclarar todos estos temas. La Biblia describe un terrible periodo de tribulación en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 18. La pregunta es, ¿esta tribulación será precedida por el rapto? ¿Concluirá con el rapto? ¿O de hecho ya ha ocurrido? Estas diferentes perspectivas tienen un gran impacto en aquello para lo que nos deberíamos preparar. De verdad que hay una serie en el canal muy interesante que puede que ustedes la hayan o no visto y es la de ¿pasará la iglesia por la tribulación? Son 3 videos y allí abordamos muy bien estos temas. La escatología, por lo tanto, nos ayuda a entender los pasajes proféticos de la Biblia y cómo vivir nuestras vidas en respuesta a lo que Dios va a hacer en el fin de los tiempos. Hay una gran controversia en la escatología, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de estudiar y entender lo que la Biblia enseña acerca del fin de los tiempos. Una comprensión de la escatología eliminará muchos de los temores que tenemos sobre el futuro. Nuestro Dios es soberano, tiene un plan y todo se desarrollará de acuerdo con su perfecta voluntad y oportunidad. Este es un gran estímulo para aquellos que están en Cristo. Un versículo clave sobre la escatología es Tito 2:13 que dice: esperamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso está escrito en Tito 2:13. Bien, es tiempo de ir finalizando nuestro podcast y por supuesto compartir con ustedes la respuesta sorpresa a esta pregunta final que haremos en este momento. Y esta pregunta, digamos que resume y reúne todo lo que necesitas saber para entender y interpretar el Apocalipsis de la Biblia, que es como el tema que hemos venido trabajando en este podcast. La pregunta final es,
para sobrevivir al final de los tiempos, ¿qué necesito saber? Para sobrevivir al final de los tiempos, ¿qué necesito saber? Bien, vamos a responderla. A menudo la gente experimenta ansiedad cuando piensa sobre el futuro. Sin embargo, no debe ser así. Para aquellos que conocen a Dios, los pensamientos sobre el futuro les traen expectación y bienestar. Les traen esperanza. Por ejemplo, describiendo a una mujer que conoce y confía en Dios, Proverbios 31:25 dice, y ella se ríe de lo por venir. Hay dos pensamientos clave que se deben tener en mente en cuanto al futuro. Primero, que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Él conoce el futuro y controla absolutamente todo lo que sucederá. La Biblia dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Esto está escrito en Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 11. Lo segundo que hay que recordar acerca del futuro es que la Biblia subraya que ocurrirá en el final de los tiempos o los últimos días. Puesto que la Biblia es la revelación de Dios para la humanidad, y puesto que Dios conoce y controla el futuro, como lo dice Isaías en los versos que ya dije, entonces hay razón para creer que cuando la Biblia habla acerca de lo que ocurrirá en el futuro es porque así sucederá. En cuanto a las predicciones acerca del futuro, la Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Esta verdad es evidente por el hecho de que a diferencia de las profecías falsas hechas por otras religiones o por otros individuos, como por ejemplo Nostradamus, la Biblia jamás se ha equivocado. Jamás se ha equivocado. Todas las veces que la Biblia ha predicho un evento futuro, ha sucedido exactamente como la Escritura dijo que sería. Ahora, al considerar cómo entender y sobrevivir en el final de los tiempos, tienes que hacerte estas tres preguntas. La primera pregunta que debes hacerte es, ¿cómo debo interpretar lo que dice la Biblia acerca del futuro, acerca de la profecía bíblica? Ojo, ¿cómo debo interpretar? Y ya hemos visto 4 formas de interpretar. Segunda pregunta que tienes que hacerte, ¿qué dice la Biblia que sucederá al final de los tiempos? ¿Qué dice la Biblia que sucederá al final de los tiempos? Y la tercera pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo debe afectar lo que la Biblia dice respecto al futuro a la manera en que vivo actualmente? ¿Cómo debe afectar lo que la Biblia dice respecto al futuro a la manera en que vivo actualmente? Vamos a responder esas preguntas. Entonces, hay varias opiniones sobre los métodos que deben usarse cuando se interpretan pasajes concernientes al final de los tiempos. Y aquí vamos a resumirlo. Mientras que hay gente buena que apoya diferentes creencias, hay una razón para creer que la profecía bíblica debe ser interpretada literalmente, con una visión futurista, no preterista, no historicista, no idealista, futurista. Y tercero, en lo que es llamada una forma premilenial, no posmilenial, no amilenial, premilenial. Ahora, apoyando la interpretación literal, está el hecho de que hay más de 300 profecías que se refieren a la primera venida de Cristo, todas las cuales se cumplieron literalmente. Ojo, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de Cristo que se cumplieron literalmente. Las predicciones acerca del nacimiento, la vida, la traición, la muerte y la resurrección del Mesías no fueron cumplidas alegóricamente o de manera espiritual. Jesús literalmente nació en Belén, realizó milagros, fue traicionado por un amigo cercano por 30 piezas de plata, fue perforado en sus manos y pies, murió entre ladrones, fue sepultado en la tumba de un hombre rico y resucitó al tercer día de su muerte. Todos estos detalles fueron predichos cientos de años antes del nacimiento de Jesús y se cumplieron literalmente. Y aunque hay simbolismos usados en varias profecías, por ejemplo dragones, jinetes, etc., todo ello retrata literalmente a seres o eventos
de manera similar en que se habla de Jesús como un león y un cordero. Respecto a una visión futurista, la Biblia establece claramente que los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis contienen no solo relatos de eventos históricos, sino también predicciones de eventos futuros. Después de que se le dieron a Juan los mensajes para las iglesias de su tiempo, él recibió visiones concernientes a lo que ocurriría al final de los tiempos. Se le dijo a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. Tal vez un argumento aún más fuerte para una visión futurista incluye la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15, concerniente a la tierra de Israel. Puesto que el pacto de Dios con Abraham fue incondicional y sus promesas aún no se han cumplido para los descendientes de Abraham, entonces la visión futurista de las promesas para Israel está garantizada. Por último, respecto a la interpretación de la profecía de manera premilenial, significa primero que la iglesia será arrebatada, luego que el mundo experimentará un periodo de 7 años de tribulación y después que Jesucristo regresará para reinar sobre la tierra literalmente por un periodo de 1000 años, como está escrito en Apocalipsis capítulo 20. Y es que esto de los 1000 años se menciona más de 7 veces, o al menos 7 veces en este mismo capítulo, como para decir que no son 1000 años literales. Ahora, ¿qué dice la Biblia que sucederá antes de eso? ¿Qué dice la Biblia que sucederá al final de los tiempos? Tristemente, la Biblia predice una espiral descendiente de catástrofes, pecado humano y la apostasía religiosa antes de que Cristo regrese. Pablo escribe, dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:1 y versículo 13. El mundo continuará rechazando a Dios, rechazando su palabra, rechazando a su pueblo. Algún día en el futuro, un día que nadie conoce, Dios terminará la era de la iglesia que comenzó en el primer siglo con Pentecostés en Hechos 2, con un evento conocido como el arrebatamiento. En este tiempo, Dios quitará del mundo a todos los creyentes en Cristo como preparación para sus juicios finales. Acerca del arrebatamiento, Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 14 al 18. La erosión de la paz y el aumento de la agitación que precede el arrebatamiento alcanzarán proporciones épicas cuando un sinnúmero de personas desaparezcan de la tierra. Tal evento causará pánico y demandas por un líder poderoso que tenga todas las respuestas a los problemas del mundo. La preparación para este líder ha estado ya gestándose por algún tiempo, como lo ha señalado un historiador. Arnold Toynbee, dice este historiador, abro comillas, abrumando a la humanidad con armas cada vez más letales y al mismo tiempo haciendo al mundo cada vez más interdependiente económicamente, la tecnología ha llevado a la humanidad a tal nivel de angustia que estamos listos para deificar a cualquier nuevo César que pueda tener éxito en conseguir la paz y la unidad mundial. Cierro comillas. Emergiendo de un revivido imperio romano que esté organizado en forma de 10 distritos electorales europeos, Daniel 7:24, Apocalipsis 13:1, el anticristo se levantará y firmará un convenio con la nación de Israel, lo cual iniciará oficialmente la cuenta regresiva de los 7 años profetizados por Dios para la segunda venida de Cristo, Daniel 9:27. Durante 3 años y medio, el anticristo reinará sobre la tierra y prometerá la paz, pero una paz falsa, la cual engañará a la gente del mundo. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3.
Guerras, terremotos y hambrunas irán en aumento, Mateo 24:7, hasta el final de los 3 años y medio del reinado del Anticristo. Cuando entre en el reconstruido templo de Jerusalén y se proclame a sí mismo como Dios y demande adoración, 2 de Tesalonicenses 2:4, Mateo 24:15. Es en ese momento cuando el verdadero Dios responderá al desafío. Jesús predijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículos 21 al 22. Una gran destrucción y pérdida de vidas sin precedente ocurrirá en el mundo durante la gran tribulación. Asimismo muchos vendrán a la fe en Cristo, aunque muchos lo harán a costa de sus vidas. Dios aún estará en control mientras reúne a los ejércitos enemigos del mundo con el fin de juzgarlos. Sobre este evento el profeta Joel escribió, dice la Escritura: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Joel 3:2. Juan describe la batalla de esta forma, dice la Escritura: y vi salir de la boca del dragón, es decir, de Satanás, y de la boca de la bestia, es decir, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, versículos 13 al 16. En ese momento, Jesús el Mesías regresará, destruirá a sus enemigos y reclamará su derecho sobre el mundo, el cual le pertenece. Dice la Escritura: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Después de que Cristo haya derrotado a todos los ejércitos congregados en el valle del Armagedón, tenemos un video sobre eso, lo invitamos a verlo, Él reinará con sus santos por 1000 años y restaurará totalmente a Israel en su tierra. Al finalizar de los 1000 años, ocurrirá un juicio final de las naciones y del resto de los humanos, lo que será seguido por una existencia eterna, ya sea con Dios o separados de Él. Apocalipsis capítulos 20 y capítulo 21. Los eventos anteriores no son especulaciones o posibilidades, son exactamente lo que ocurrirá en el futuro. Así como todas las profecías bíblicas sobre la primera venida de Cristo se cumplieron, ojo, así se cumplirán también todas las profecías bíblicas sobre su segunda venida. Dada la veracidad de estas profecías, se pregunta uno qué impacto deberían tener en nosotros ahora. ¿Creemos esto o no lo creemos? Pedro hace el siguiente planteamiento. Dice la Escritura:
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Segunda de Pedro 3, versículos 11 al 12. Entonces esto debe tener un efecto en nosotros hoy. Hay 4 respuestas que debe tener ante la profecía bíblica. La primera es obediencia, que es sobre lo que habla Pedro en los versos anteriores. Jesús nos dice continuamente que estemos listos para su venida, la cual puede ocurrir en cualquier momento. Marcos 13, versículos 33 y 37. Y vivir de tal manera que no nos avergoncemos de nuestro comportamiento. La segunda respuesta que debe tener la profecía bíblica es la adoración. Dios ha provisto una forma para escapar de sus juicios finales, su regalo de salvación ofrecido a través de Jesús. Debemos asegurarnos de recibir su salvación y vivir en gratitud ante Él. Nuestra adoración en la tierra se convertirá un día en adoración en el cielo. Dice la Escritura, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. La tercera respuesta que usted debe tener es la proclamación. El mensaje de Dios de salvación y la verdad de su segunda venida deben ser proclamados para que todos lo escuchen, especialmente aquellos que aún no creen. Debemos dar a todos la oportunidad de volverse a Dios y ser salvos de su ira venidera. Apocalipsis 22:10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La última respuesta a la palabra profética de Dios es el servicio. Todos los creyentes deben ser diligentes en cumplir la voluntad de Dios y hacer buenas obras. Parte de los juicios de Cristo serán sobre las obras realizadas por los creyentes, lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Ellas no determinan la aceptación de un cristiano en el cielo, pero sí muestran lo que cada creyente hizo con los dones que le fueron entregados por Dios. Pablo dice sobre este juicio, dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. En resumen, Dios es soberano sobre todos los eventos y la gente del mundo. Él tiene el control absoluto de todo y llevará a cabo perfectamente todo lo que Él ha declarado. Una antigua canción cristiana lo dice de esta manera: todo es creación de Dios, forjado por una mano, Satanás y la salvación bajo un solo mando. La profecía cumplida es prueba de que la Biblia es un libro sobrenatural. Cientos de profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido, y es razonable concluir que lo que dice acerca del final de los tiempos también se cumplirá. Para aquellos que conocen a Jesús y han confiado en Él como su Señor y Salvador, su venida será una bendita esperanza. Tito 2:13. Pero para aquellos que han rechazado a Cristo, Él será su terror santo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. La conclusión es esta: para sobrevivir al final de los tiempos, asegúrate de ser un creyente en Cristo. Dice la Escritura, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. De esta manera, amigos, finalizamos la respuesta sorpresa. Acompáñame a orar en este momento. Acompáñame a orar en agradecimiento. Y además, para que el Señor continúe ayudándonos a responder más preguntas y a entender más la palabra de Dios. Inclina tu cabeza y oremos. Padre, Dios nuestro y todopoderoso, estamos agradecidos contigo por tu palabra, tu conocimiento, tu revelación y tu salvación eterna. No somos dignos de nada, pero tu amor es infinitamente misericordioso, que nos has alcanzado y nos has ayudado hasta aquí. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Queremos honrarte y obedecerte. Gracias por permitirnos entrar y ahondar en tu conocimiento, Señor nuestro. Ahora permítenos aplicarlo en nuestras vidas y compartirlo con otros que lo necesitan.
Bendice, mi Rey, a cada uno de los que escuchó este podcast, a cada una de las personas que nos visitan y están suscritas en este canal. En cualquier parte del mundo, bendíceles, llénales y guárdales del mal. Te pido que nos ayudes a ser santos, a obedecerte y a confiar más en ti. Que temas como la escatología y la hermenéutica no nos dividan, ni nos llenen de odios ni rencores, sino que podamos mirarte a ti, oh Rey bueno, y podamos amar a otros como tú nos has amado a nosotros. Más aún, a nuestros hermanos y también a nuestros enemigos. Oramos, mi Rey, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, de esta manera hemos finalizado nuestro podcast número 8. Esperamos haya realmente edificado tu vida y te haya aclarado muchas dudas que tenías sobre este tema. Espero que todo lo que se haya dicho no sea de confusión, sino para claridad tuya. Yo sé que tú tienes muchas más dudas, pero no te preocupes, estamos aquí para servirte y para responderte todas esas dudas. Simplemente déjame tu comentario y con gusto las escogeremos para hacer próximos videos. Yo sé que hay muchos capítulos, muchos versículos del libro de Apocalipsis o de Daniel o de Ezequiel o de Zacarías, incluso de Isaías, que no entiendes. Yo sé, pero déjame tus preguntas, déjame todo lo que tú tengas en el correo electrónico canaltengopreguntas@hotmail.com, en nuestra página de Facebook, Canal Tengo Preguntas, en Twitter, en Instagram. Déjame tus comentarios, déjame tus preguntas, aún aquí en este canal, aquí debajo en los comentarios. Escribe tus preguntas, porque créeme que vamos a estar respondiéndolas, vamos a estar mirando sobre todo estas preguntas sobre el Apocalipsis. Se quedan, muchas cosas por fuera, pero la idea era realmente saber cómo entender y cómo interpretar el Apocalipsis. Ya sabemos cómo entenderlo, ya sabemos cómo interpretarlo. Ahora hay que entrar a estudiar cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos y ver qué nos tiene que decir. Entonces, por favor, suscríbete, comparte y edifica a otros con este podcast. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.